¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Círculo Cercano. En el día de hoy conversaremos con Alfredo Ávila, un apasionado del mundo albirrojo. Conoceremos su historia y conoceremos cuáles son los desafíos que se vienen para este 2025. Pero antes, vamos a unos comerciales. Oye, antes de seguir con este tremendo capítulo, déjame contarte algo. Porque este podcast no se hace solo. Detrás hay pura gente buena y marcas que son más cercanas que el vecino que te presta azúcar. ¿Necesitas pan, un cuaderno para los niños o un vinito para pasar las penas? El Emporio de Sangüesa, compadre. Ahí está don Alejandro con su tremendo equipo. Panadería, botillería, librería y hasta caja vecina. Es como un mall pequeño, un mall chico, pero con alma. Ubicado en la calle Constitución del 25, 291, en la Villa Arturo Alessandri Palma. PC Wow. No, si el nombre lo dice todo. Wow. ¿Se te cayó el celu? ¿Querías ponerle una lámina o una carcasa con estilo? ¿Buscas algo de tecnología? Estos cabros tienen de todo. Y no son cualquier tienda, son los que saben. Yo dejo mi teléfono a ojos cerrados, pero con patrón de seguridad. Mira, si no has probado los frutos secos de Quiñe, no has vivido. Son una bomba de sabor y energía. Saludables, ricos y te dejan con un sabor satisfecho, pero bien. Frutos secos como deberían ser, sin cuentos, sin grasas escondidas y con vitaminas, así como el pastillero de mi mamá. Lácteos Don Sebastián, esto es de otro nivel, compadre. Quesillos, mantequillas, yogur. Uno los prueba y te juro que escucháis una cueca de fondo. Sabor de campo, de verdad, como cuando la abuela los sacaba directo del corral. Así que gracias a estas marcas con corazón grande, este espacio sigue firme, porque aquí las historias son reales y el apoyo también. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido a Círculo Cercano. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Le puedo dar la mano? Sí, por supuesto. Mucho gusto saludarle. Todo bien por acá. Mucho tiempo, todo bien por acá. Todo bien. Muy bien. Todo bien. ¿Quién es Alfredo Ávila Valdés? Qué difícil pregunta. ¿Por qué partir tan difícil siempre? ¿Por qué romper el hielo? No, porque lo podemos hablando reggaetón, romper el hielo, como dicen por ahí. Vamos a romper el hielo, como diría Raquel Nicón. Tiempo de Fotolog. .com. O de Terra, en fin. A ver, Alfredo Ávila es una persona con alopecia, diabética, endeudada de 36 años, enamorado de su mujer, dedicado a múltiples funciones, todavía con esta crisis existencial porque estoy en la vejez de mi juventud, como decía Coco Legrand. Estamos en la vejez de la juventud o en la lactancia de la adultez. La lactancia de la adultez. Pero eso, o sea, me dedico a múltiples cosas, soy una persona mañosa, muy acelerada, atolondrada, pero siempre de buena intención. Oye, naciste en el 1989, 1989, hijo de la señora María Eugenia y don Darío. Exactamente, Barrio Oriente, calle Carlos Conde, casi al llegar a Colo Colo. Muy bien. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia de niño en el colegio salesiano? Mira, yo en el colegio salesianos, yo tenía una ventaja en salesianos, porque, bueno, a los 4 o 5 años, antes de yo entrar cuando yo entro al kinder salesiano, en ese tiempo era media jornada. ¿Ya? Entonces yo quedé en el curso de la tarde. En el kinder B, los A iban en la mañana, en los B iban en la tarde. Y justo cuando yo entro al kinder, nosotros los vamos a la casa propia, a calle Colo Colo 1597. Entonces el colegio me quedaba a la vuelta. Yo ni siquiera tenía que cruzar la calle. Yo daba la vuelta en él y llegaba al colegio. Y hay algo muy chistoso porque cuando nosotros llegamos a la casa, era una casa de adobe antigua. Nosotros llegamos al año 94, 95, 70 años atrás. Y era una casa de adobe antigua que nosotros llegamos y al poco tiempo la empezamos a remodelar. Y como era una casa de adobe antigua, había mucha pulga. Y yo un día le digo a la profe, no puedo ir al colegio porque estoy enfermo de las pulgas. La profe no sabía si reír o llorar. Esa fue mi infancia. Fue una infancia chistosa, alegre. Claro, cuando le dijo a mi mamá eso, como que se horrorizó, pero le explicó que en realidad era por el cambio de casa, en fin, que la casa estaba en reconstrucción. Entonces, digamos que es como un perro que está sacudiendo a botar la casa, lo mismo. Entonces, era una infancia alegre. Las casas del Barrio Oriente son casas de 1 cuadra de largo. Uh-huh. Entonces, era de patio grande, de jugar con mi hermana, de lo que los cumpleaños iban muchos amigos. ¿Tu hermana es mayor que tú o no? Mi hermana es 5 años mayor que yo. Mi hermana es 5 años mayor que yo y jugamos harto. Era una relación de perro y gato. De repente nos queríamos, de repente nos odiamos, pero jugábamos mucho en realidad. Mis amigos iban mucho a la casa, jugábamos a la pelota con mis primos. Yo te diría que hasta 8º básico siempre como que viví, digamos, en una semi-burbuja. Todo tranquilo en realidad. Ya después la media la cosa como que se complejizó, pero la infancia fue siempre tranquila. O sea, sin mayor contratiempo. Mi papá era camionero, entonces, digamos, en el primer ciclo
en mi tiempo de kinder a cuarto básico, mi papá viajaba mucho al sur. Entonces nosotros los veranos pasábamos un mes en Puerto Montt. ¿Por qué? Porque mi papá era camionero de la antigua Cobra, que estaba en el Guapi. Entonces el transporte era de algas sintéticas. Entonces eran de algas de Yanquihue, Puerto Montt a Linares. Entonces era mucho viajar al sur, mucho transporte. Estábamos en la semana yanquihuana, por así decirlo. Estábamos en Yanquihue y nosotros quedamos en una casa y en la bodega guardaban los cisnes grandes. Entonces era mucho viajar, era muy tranquilo. Como te digo, todo fue muy apacible hasta que llegué a la media. Oye, y en esa instancia a tu familia no le gustó, por ejemplo, radicarse en el sur, siempre prefirió el Linares. Es que mi papá era viejo, o sea, era mayor. Mayor, sí. O sea, te doy el dato duro. Cuando yo nací, mi mamá tenía 26 años y mi papá 58. Ah. Entonces el hombre le gustaba el pasto tierno. Sí. A vos viejo pasto tierno, decían por ahí. Pero claro, o sea, ya cuando nosotros íbamos al sur, mi papá eran como los últimos años que iban. Ya venía de vuelta ya. Ya venía de vuelta ya. Entonces ya, y justo me acuerdo que en quinto básico, año 99, mi papá quiere su camión propio para ya evitar ese tramo. Entonces ya eran transportes más dentro de más cerca, más de la región en realidad. Por lo mismo, nunca estuvo esa intención de irse al sur porque ya mi papá ya estaba en su periodo de senectud. Por eso. Oye, ¿y nunca te tincó ser camionero? Nunca me tincó ser camionero y en realidad casi herrero cuchillo palo. Porque Sí. yo nunca aprendí a manejar en realidad. No. Exacto, de verdad, mi papá es una persona que desde los 14 años andaba en camión, ¿cachai? Pero yo siempre le decía, oye, papá, enséñame a manejar. No tengo paciencia para enseñarle, weón. Entonces, pero con cariño, con respeto me decía. Pero nunca me quiso enseñar a manejar. Y la vez que un amigo, porque como te digo, la casa en la que yo viví en calle Colo Colo, que era una casa de un patio, una lonja, por así decirlo, de una cuadra de largo, la vez que un amigo llevó un auto, dijo, oye, el patio de tu casa es grande y podía aprender a manejar, me subo al auto y casi echo abajo el portón. Entonces, nunca quise ser camionero, pero sí siempre quise vivir en el sur. Ah, ya. Me tira mucho el sur en realidad, por un tema de nostalgia, por vínculos, siempre como que he tenido ese bicho pendiente. Mi bicho pendiente es como no ser camionero, pero sí irme a vivir al sur, por lo que viví con mi papá con la experiencia de camionero. Eso está pendiente. Sí, espero algún día concretarlo. Oye, y después de Salesiano pasaste al Valentín Letelier. Al Liceo Jim, en Al realidad. Jim. Jim, porque cuando yo salgo de cuarto medio en el año 2006, fue la primera generación del Valentín Letelier que salimos. Y la última generación con media jornada. Ah, ya. Entonces nos tocó como muchas cosas Junta. juntas y emblemáticas. O sea, la enseñanza media, sí, o sea, como que salí de la burbuja. Y claro, en ese tiempo en el liceo estábamos en los cursos de la mañana y los cursos de la tarde. Ujú. Siempre estaba como ese estigma, por así decirlo. Y yo estaba en el curso de la mañana, en el primero a cuarto D, en realidad. Y era un curso súper bueno, era gente muy piola, como de un estrato muy parecido al tuyo, pero era más competitivo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo se estrato? Es que, por ejemplo, no sé, o sea, no sé, o sea, no quiero que suene como un sesgo o algo como malo, sino no habían hijos de médicos, sino Ya. como todos hijos de obreros, de familias sencillas, como que todos éramos de una realidad muy similar en realidad. Entonces, porque claro, cuando tú entras a la media como que es más heterogéneo, Sí. hay más de todo. Aquí no, era como todo muy similar, era todo muy piola en realidad, me gustaba eso, pero sí era muy competitivo, porque estaba en los cursos de la mañana. El CIBO. Entonces estaba en los cursos de la Mañana y tarde. mañana y tenías que cuidar porque si no te iban a mandar a la tarde. Y siempre como Era estás como la amenaza. sí, como "Ay, si bajas la nota, Pórtate bien". si no te vaya a la tarde. Ah, no, te vaya a la tarde. No. Pero claro, ahí era como más competitivo. Como Pero que- el ambiente igual era diferente a la tarde. Sí. Sí, pero en realidad, como que cada uno se hace el ambiente. Como que creo que en la vida cada uno se hace el ambiente. Pero siempre estaba como ese estigma. Pero claro, o sea, y ahí como que salía uno de la burbuja. Entonces, sí era como más competitivo, pero igual dejó buenos amigos, buen ambiente. Y claro, como que eso me sirvió como un poco como para romper este cascarón que uno tenía de tener el colegio a la vuelta, de tener como los amigos ahí mismo, como ver otra realidad. Y claro, justo me tocó que el 2006 fue la Revolución Pingüina. Que aquí en realidad, claro, en Linares cuando ocurre ese tipo de cosas es como otro impacto, no es lo mismo que pasa en Santiago. La Revolución Pingüina, que el liceo se cambia de nombre, la última generación en salir de la mañana. Fue como varios simbolismos en realidad bien,
Que te marcaron. Sí, sí, es como lo recuerdo con cariño. Oye, después, terminaste cuarto medio. Y antes de llegar al micrófono pasaste por distintos trabajos. Sí, Fuiste cajero, garzón, sí, reponedor sí. y trabajaste en el Pilar. sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Supermercado El Sí. Pilar, es economía a su hogar. Grande Don Aníbal. No me tranque la bolita. Son 500 pesos. Son 500 pesos. Son 500 pesos. En ese tiempo 500 pesos eran 500 pesos. Ya, Don Aníbal era muy amigo de mi papá. Y mi papá también con esa... Chispa. con esa cercanía, ese círculo cercano a mi papá, así como que no le han pegado a este weón. Así como, no, o sea, la idea de él era que yo pudiese como valorar un poco lo que era el trabajo en realidad. Yo comencé de empaque con egregios personajes, el Monea, por ejemplo, Sebo, gente popular, Sandro, el Chico Homo, Sandro, el chico. el Chico Homo exactamente, la Tami, La en Tami. fin. Era también otro cascarón que rompí en realidad, porque yo entré de empaque cuando yo fue en el verano previo al cuarto medio. Entonces fue una experiencia bacana, me gustó mucho entrar al Pilar porque en ese tiempo el Pilar, o sea, no había tantos supermercados como ahora, entonces la gente llegaba al Pilar y llegaban gente del campo, llegaba gente de diferentes sectores, alguna gente más acomodada, otra gente más sencilla, y te encontrabas de todo. Y con toda la gente, en ese tiempo habían bolsas, entonces la gente estaba obligada a pasar por el empaque. Sebo. Entonces tenían que Los interactuar. colectores, ¿te Los acordás? colectores, Eso ya te exactamente, sale. claro. Llevar el pedido en el carrito a los buses en el mini terminal de Rengo, y te llegaba con un carro enorme, te daban 100 pesos. Entonces, o no sé, o cuando, no, este cajero es bueno, Panchito. Sí. Te estoy desbloqueando recuerdos. Pero no, o sea, me gustó mucho el tema del Pilar porque también, o sea, yo reitero, en mi periodo de infancia, como que sentí que de repente como que me sobreprotegieron demasiado, que estaba en un cascarón. Y con estas experiencias que tuve en los tiempos de enseñanza media, ya sea el mismo liceo o como experiencias laborales, fue como para poder romper un poco eso. ¿Te gustó romper ese cascarón? Porque hoy en día vemos que muchas mamás y papás también hacen lo mismo con los hijos, pero en realidad de repente lo hacen de forma inconsciente de poder cubrir como todas esas necesidades. ¿A ti te costó romper ese cascarón? No, porque uno igual tenía que tener siempre una cartita bajo la manga como para entrar bien en el grupo con el cual tú te mueves. O sea, hay algunos que tienen el don de ser bonito, no lo tengo. Hay algunos de ser rubio, menos lo tengo. Hay algunos que tienen el don de la labia, lo tengo, pero no tanto. Pero uno siempre tiene como que tener alguna como don para poder llegar bien. O sea, y claro, uno era igual, simpático, interactuó bien con la gente, conocí experiencias, y eso me sirvió cuando llegué a la U. Allá. Entonces, Está más resuelto. cuando yo llegué a la U, o sea, así como resuelto no, pero por último estaba más zorro, o sea, Sí. no tan pavo en realidad. Entonces, eso al final de cuentas te sirve y te ayuda como para cuando te toquen como experiencia salir fuera, como es el caso de la universidad, no llegar tan verde en realidad. Ahí llegaste a la universidad y estudiaste pedagogía. Historia. O sea, yo siempre mi norte fue estudiar periodismo. Y mis papás me dijeron, a nosotros no nos da para que tú vayas a estudiar periodismo. Nos da para que estudies acá en la región. Y en la región no había nada vinculado a comunicaciones. O sea, en sí la región del Maule es como una región muy vinculada a lo científico y a la agronomía. Entonces yo ese lado no lo tenía desarrollado. Yo cuando di la PSU dije, si yo saco 450 puntos en la PSU, soy Einstein. Saqué 465. No, una lumbrera. Yo dije, no, aquí... No, yo dije aquí, no, yo soy... no sé, yo soy Steve Jobs. Entonces, no, yo con 465 orgulloso, pero yo nada más, pues mis papás me querían romper la cabeza. Entonces, al final también hubo una serie de cosas. Mis papás se separaron cuando yo estaba saliendo de cuarto medio. Ya. Entonces, hubo una serie de cosas, no es que me excusen en realidad tampoco, pero hubo una serie de cosas que yo decía, puta, al final no es como la opción que yo siempre quise tener. Y a mí siempre me gustó el tema de las comunicaciones, de chico. O sea, yo me acuerdo que mi primera experiencia en comunicaciones fue con Miguel Ángel Venega en Radio Vena Nueva, dejándome hablar al micrófono. Yo así, pero yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y cuando llegué a la universidad y me toca discernir en el fondo, pero por la segunda opción, como que, pucha, no.
Ya, ok, fui, la afronté lo que más pude en realidad, porque en realidad nunca la carrera fue lo que yo quería. O sea, siempre fue como la segunda opción. Y por el apremio de que mi familia así como entra rápido. Una presión social. El tema académico de la educación superior siempre es una presión social. Y yo creo que en realidad yo entré a la universidad con 17 años. 17 años, pues, o sea, era un verde, o sea, súper novato. Si bien había tenido experiencias que me ayudaban como a poder discernir, era verde, estaba muy verde y sentí que fue un error mío apurarme, sabiendo que estaba también en un contexto donde mis papás se estaban separando, donde la carrera no me motivaba al todo. Podría haber dicho, no sé, a lo mejor podía haber trabajado en un supermercado 2 años y después estudiar. Pero en fin, uno decide en el momento y ya está. O sea, y eso también me gatilló futuro en la carrera, que en realidad me costó sacarla. Llegué al final, egresé, pero no me titulé, porque en realidad siempre sentía que la carrera no era lo mío. Y siempre tuve esa pelea con mi familia de saca el título, no quiero el título, saca el título, después del título hace lo que queráis, pero es que el título no me representa. Entonces yo llego a mi última práctica profesional, termino la práctica profesional con un 7 en Salesianos, en un curso mecánico, que en realidad la aspiración de ellos es estudiar historia es cero en realidad, pero logramos un vínculo tan bueno. Por ejemplo, en mi curso de última práctica profesional estaba el Marcelo Mancilla, de los Mancilla. Pucha, un cabro excelente. Y así como él, muchos cabros más, pero cero aspiración a lo que yo les estaba intentando enseñar. Pero logramos una química tan buena y a través de eso mismo yo me dije, pucha, esto no es lo mío. Nunca fue lo mío en realidad. Y no quiero el título. Tuve una serie de problemas. A mí siempre me pasa algo. Tuve una serie de problemas cuando entré a la universidad, que separaron a mis papás, y tuve problemas cuando salí de la universidad por problemas familiares, por problemas afectivos. Fue como horrible, fue como una catarsis al final. Dije, no quiero nada más en mi vida y rompo todo. Y siempre va de la mano con un supermercado, porque tuve la crisis de la salida de la universidad y entré a trabajar a otro supermercado. ¿Lo puedo nombrar? Sí. Bascuñán. Ese, así que saludos, tía Carito. Pero siempre como que eso, o sea, ¿por qué siempre tiene que haber una crisis con un supermercado? Pero eso, pero al final es eso, o sea, como que todo tiene un hilo conductor. Y dije, ya, ok, voy a entrar a este eslabón para poder recomenzar de cero y ver qué pasa con mi vida. O sea, y le dije a mi mamá, yo voy a comenzar de cero, no voy a tener el título, no quiero que me presionen más con esto. Me gané el odio eterno a mi familia por más de 3 años. Y le dije, yo voy a comenzar de cero, lo que yo quiero hacer, aunque me demore. Si en el camino me equivoco, si en el camino me doy cuenta que no soy capaz y que no puedo sostener mi vida en torno a lo que yo realmente quiero, les doy todo, saco el título, estudio la carrera, pero con la cabeza gacha. Lo hago sin que nadie me reproche nada, porque me la como solito. Y fue el desafío que yo tomé y hasta ahora lo estamos cumpliendo. ¿Te costó tomar esa decisión o no? No, me costó tomar la decisión no por mí, sino por mi familia. Porque, a ver, cuando salí el año 2013, cuando era mi periodo de salir de la universidad, había sido poco tiempo que mi papá había fallecido. Y justo me tocó el tema herencia. Entonces es un tema complejo. Aunque tu familia esté muy bien constituida, pegada, siempre ocurren problemas. Me pasó eso a mí. Entre medio tuve la pérdida de un hijo. Tenía una relación y perdimos un hijo. Reté a mi ex por no saber dónde dejó las cosas. No, mentira. O sea, sí, tuve una pérdida de un hijo. Y entre medio también ocurrieron otros problemas dentro de la relación, que todo eso lo tuve que cargar en 6 meses finales. Entonces yo no quería nada con, no sé si con la vida, pero no quería nada con lo que fuera de la mano con mi futuro. Y mi futuro era ser un profesor que sentía que le iba a matar la vocación a muchos alumnos, que sentía que le iba a matar la vocación a muchos jóvenes que iban a enfrentarse a un profesor que no quería ser profesor y que iba a tener un título que no me iba a representar. Entonces, mi familia siempre me cuestionó eso, porque siempre para ellos era, ten el título, no importa, ten el título. Y fueron noches muy complejas de vivir eso, de tener ese peso, esa mochila grande, hasta que, claro, ahora en el presente he sido un poco más estable, tengo la posibilidad de hacer lo que quiero, que va de la mano con las comunicaciones, pero tuvo un costo. Ese costo afectivo, emocional, familiar, profesional, pero sé que la vida da la oportunidad de poder como formarte académicamente hablando, y estamos en eso. Oye, tú mencionaste la partida de tu papá. ¿Sí? ¿De qué falleció tu papá? Mi papá falleció de cáncer prostático, que es uno de los cánceres que más se lleva gente en Chile.
complicado, porque mi papá tuvo la suerte de detectarse el cáncer a tiempo, tratárselo a tiempo, tener los recursos y tener una vida plena los últimos procesos, pero mi papá el último mes empeoró y falleció. Mi papá falleció una semana antes una semana después de las fiestas patrias del Bicentenario del 2010, que esas fiestas patrias fueron muy largas. Y en esa gran parte de ese tiempo de las fiestas patrias del Bicentenario me tocó acompañar a mi papá en su apago de luz. Entonces, es como de contraste en realidad todo. Hay cosas buenas, cosas malas, pero uno siempre tiene que aprender a sacar lecciones de lo mismo. ¿Te dejó, qué es lo que más recuerdas de él que te haya dejado de enseñanza? Mi papá me dijo un día antes de morir, una noche antes, porque la última noche mi papá murió un sábado, pero la noche de jueves viene la pasó conmigo. Porque ya después viene la tarde, noche, mi papá duerme y no despierta y ya al final muere. Pero mi papá me dijo algo súper importante, que después lo analicé con una psicóloga con la cual yo estuve inmerso el año pasado, con atención, con proceso. Mi papá me dijo algo, me dijo, hijo, yo quiero que tú en la vida trabajes, y no quiero que le veas, y perdón por la coprolalia por la cual lo voy a decir, pero no quiero que le veas la cara a ningún weón. Yo lo único que te puedo heredar en la vida es que la forma de conseguir las cosas es siempre trabajando, dijo. Claro, para mí eso fue un canon, que fue lo que me dijo la psicóloga. Un canon es como algo muy establecido en realidad, así como, no sé, tú, Alejandro Sangüesa, eres agrónomo, y eso es para ti un canon, pero la idea de esos cánones, que no siempre sean como cuadrados, que no sean estructurados, rígidos, porque muchas veces esos mensajes resultan ser mensajes rígidos, y que uno se termina casando con esos mensajes y no puedes abrir la vista a decir, yo, Alejandro Sangüesa, por ejemplo, no solamente puedo ser agrónomo, puedo ser emprendedor, puedo ser comunicador, puedo hacer muchos roles más. Y claro, y aquí lo mismo. O sea, sí, claro, es muy importante trabajar, es muy importante como entregar tu vida al oficio o al trabajo al cual tú abrazas, pero no es todo eso. O sea, hay que aprender a mirar la vida y las emociones de diferentes matices, porque todo tiene matices en realidad. Y claro, para mí es la enseñanza más importante, la que más valoro, pero que a la vez también en ocasiones se transforma en una carga, porque me permite hacer lo que yo quiero, pero no me permite disfrutar el proceso. Porque una vez un relator me dijo, Alejandro Lorca, que relata en TNT, que tomó una palabra de un periodista, la victoria y la derrota son siempre impostores. Lo importante es el camino. Y lo encuentro mucha razón. Es interesante esa parte. Oye, vamos a otro punto. Tú eres parte de un semillero de comunicadores que partió de chiquitito en la Radio Ambrosio. Uh-huh. Estaba Alfonso, Pancho López, estaba Harry, Alexis Busto, estaba también este niño Diego también estuvo. Y eso fue como el inicio de un camino. La generación Doragua. Claro, una generación que ya venía, que hoy en día se mantiene. ¿Qué recuerdos tienes de esa época en Ambrosio? Mira, la Ambrosio, cuando nosotros llegamos al Ambrosio, siempre nos dijeron el Ambrosio es un semillero de talentos. O sea, tiene el prestigio de ser la FM más antigua, pero claro, o sea, no sé, con respeto siempre. No hay una Carmen Yáñez, no hay un Miguel Ángel Venegas, no hay nombres potentes en realidad acá, pero siempre hay un buen semillero. O sea, por ejemplo, Cintia Labraña, si no me equivoco, nació en Radio María, pero se potenció en Radio Ambrosio. Fidel Soto, que es periodista de TVN. Fidel es de Radio Ambrosio. Ah. Sí, Fidel es de Radio Ambrosio. A nosotros siempre nos colocaron a Fidel como ejemplo. Ahí, Fidel. Fidel, ¿estás vivo? Fidel es de Radio Ambrosio. Jorge González, que es un locutor que hacía las locuciones de TR, de varias marcas importantes, es de Radio Ambrosio. Y así hay mucha gente que en realidad siempre comenzó en Radio Ambrosio. A nosotros siempre nos dijeron eso. Así como, oye, no hay una escuela de nombres potentes de la radiofonía local, pero la Radio Ambrosio es una escuela. Y háganlo lo mejor posible, porque cuando ustedes están a futuro van a decir, oye, ustedes pasan, y es verdad en realidad. Fidel Soto, Cintia Labraña, DJ Andy también, que es súper conocido, que la radio también lo hizo como crecer aún más. Entonces nosotros siempre nos dijeron, la Radio Ambrosio es este semillero en realidad. Y claro, nosotros teníamos un grupo que estaba encabezado por Luis Muñoz,
que Lucho era como un locutor aficionado, pero siempre en realidad Lucho es como más de números. Lucho es ingeniero comercial, trabaja en Santiago, en Linarense, pero en ese tiempo también un cabro con mucha curiosidad. Entonces eran muchos cabros con curiosidad queriendo hacer cosas en realidad. Y el Lucho el que nos congrega, por así decirlo, el San Paoli del grupo que forma este grupo humano, ¿cachai? Y claro, siempre como que estuvimos como en cosas descolgadas, como cubriendo algún evento, festivales. Por ejemplo, yo por la Radio Ambrosio fui a cubrir los primeros Rock en Conce. Me tomé una cerveza con Álvaro López, al lado. Sí. Listo, ya, ok. Con el Lucho nos acreditamos para muchos festivales, o sea, no solamente el fútbol. Nosotros cubrimos incendios forestales, cubrimos festivales, fuimos a cubrirlo a La Palusa el 2019, me tocó entrevistar a Juanes. Así, de cuático en realidad. Hicimos muchas cosas con la Ambrosio. Nos tocó cubrir elecciones. Por ejemplo, siempre Alfonso con Pancho López llamaban así como: Jorge, atento, está ocurriendo un incidente en una mesa. Aló, vamos Alfonso, sí, lo que pasa es que hay un incidente, tenemos mucha gente que está congregada en esta mesa, hay un problema. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos en la mesa el mote con cuecillo y lo están entregando lento. Entonces siempre era como un peluceo así, ya. Y entonces, claro, nosotros teníamos un grupo muy bien afiatado. Estaba Carlos Cornejo también, que el Carlos ahora vive en Australia, que era estudiante de periodismo, que era hijo de Juan Manuel Cornejo, el antiguo locutor de Linares, una persona muy conocida de Radio Soberanía y de Encoa, hijo de Juan Manuel Cornejo. Entonces éramos mucha gente que nos gustaba hacer comunicación. Estudiante de periodismo, Pancho López, que era comunicador, estudiaba comunicación audiovisual. Entonces como que dijimos, puta, tenemos ahí un muy buen equipo, pero nos estamos juntando como para cosas como puntuales. ¿Cómo podemos hacer de este grupo algo constante en el tiempo? Que perdure y que entregue algo concreto para la gente. Ya, pues, tramitamos fútbol. Ya, vale, tramitamos fútbol. Y justo ocurre que el año finales del 2016-2017, el antiguo director de Radio Ambrosio, Mauricio Osorio, era el vicepresidente del voleibol. O sea, es el vicepresidente del voleibol. Entonces el Mauro es joven en realidad, en ese tiempo más joven todavía. Nosotros le dijimos al Mauro: ¿sabes qué, Mauro? Queremos transmitir fútbol. Queremos transmitir deporte en la radio. Dijo, miren, lo importante en la radio, dijo, que a ustedes no se les van a ver las caras, son todos feos, así que van a pasar piola. Lo importante es que hablen bien, claro, y que sean cuidadosos con el lenguaje, porque siempre el lenguaje crea realidad. Ya, listo. Nos tiramos a la piscina transmitiendo deporte, porque en el fondo la radio estaba vinculada por su director con el voleibol, y el voleibol es el deporte que, si bien el fútbol es el que arrastra más a Linares, pero el deporte que le ha entregado más títulos a Linares es el voleibol. Entonces, ya, creamos este llamado Pasión Albirroja, donde el desafío era transmitir fútbol y voleibol. Y claro, o sea, muy novatos, con mesa de sonido prestada. Yo me acuerdo que la primera transmisión le pedí la mesa de sonido a la mamá de mi hijada, con webcam, con una caseta que se nos había olvidado colocar la ampolleta. Llegamos a la primera transmisión, que era un partido de oportunidades con Lau de Conce y con Rodolfo, un amigo que es profe. Como llegamos, vamos a salir al aire, tenemos un micrófono en mano. Rodolfo, ¿tenemos las formaciones? No. Es como querer abrir el almacén y no tener los precios, ¿cachai? Oh. Entonces, ya, tirémonos a la piscina, ¿cachai? Ya, tirémonos a la piscina y empezamos de a poco a armarnos. El tema que justo coincide, que en ese tiempo, 2017, cuando nosotros partimos, justo la Radio María deja de transmitir fútbol por Luis Aurelio Parada. Luis Aurelio Parada ya empieza su salud a decaer y la familia, inteligentemente por lo demás, decide darle ya no transmitamos más fútbol, que en realidad el papá no está bien. Ok, listo. Y estaba solo la Ancoa. Entonces había que entregar nuevas audiencias, integrar a los jóvenes, integrar redes sociales, que yo veía que en Santiago había mucho de eso, y tenía unos amigos que me ayudaron mucho a eso, a cómo integrar estas transmisiones con redes sociales. Entonces, de ahí como que agarramos ya como punchy, como démosle, sigamos. Se empezaron a involucrar marcas, no tantas, pero que son permanentes en el tiempo. Empezamos como ya a poder solventarnos, a poder trabajar más en conjunto. Se empezó a sumar más gente que también le gustaba el tema de las comunicaciones. José Luis Lara Carter, que lo trajimos de Maule al Día. La Denise, que llegó también con nosotros. La Denise es periodista linarense en CNN. Y estuvo con nosotros, o sea, no partió con nosotros, pero sí pasó por el ramillete. Está todavía, y es como un orgullo de decir, oye, esa chica que está en Deportes CNN estuvo con nosotros, en la radio, compartiendo, cubriendo elecciones, y en la radio pasamos muchas cosas, y era un grupo muy bueno que hasta el día de hoy se mantiene. Oye, ahí fue cuando tú te diste cuenta y dijiste, esto es lo mío. Siempre supe que lo mío era relatar, siempre.
Yo, año 2003, Chile-Argentina. Yo me grabé, relaté un partido y me grabé en la casetera y se lo pasé a mi primo, a Lucho Morales. Y lo escucharon con su papá. Y su papá dijo, oye, relata bien, dijo, lo hace bien. Como que siempre me quedé como, oh, sí, podría relatar. Pero nunca se dio, pero siempre lo busqué, pero nunca se daba. Nunca se daba hasta que yo, estando en la radio más concreto, la radio Ambrosio, nos entrega este soporte y el Nico por Vive Linares nos ayuda con lo audiovisual y como que pudimos encauzar un proyecto muy bueno que hasta el día de hoy se mantiene. Oye, pero o sea, en ese momento cuando ustedes partieron se notó al tiro una diferencia porque vincularon las redes sociales, vincularon lo que era la audiovisual y más el relato. Y el mundo joven, en realidad, poder darle como frescura, o sea, sí. Cada uno tiene su nicho y está súper bien en realidad, pero nosotros tomamos un nicho que quizás no tenía, a lo mejor no tenía su espacio, todos estos nativos digitales que andan dando vueltas, toda esta gente de afuera que como que busca un vínculo con la ciudad, lo logramos a través de eso y a través del voleibol también. Nos tocó relatar también en el último tiempo que Linares empezó a ganar las copas del voleibol, entonces como que todo tuvo un buen inicio, o sea, una buena coincidencia en realidad, ¿sí? Lo cual fue súper bueno y hasta el día de hoy, o sea, siempre busqué eso, siempre busqué relatar, siempre. Para mí siempre fue mi norte. Yo me acuerdo que una vez publiqué una foto de Pedro Carcura en mi Facebook, año 2012, así como, bueno, este es mi sueño. ¿Por qué hago estudiando historia? Y mi jefe de carrera me comentó, recuerda que tiene prueba de geografía el otro día. Así que, y mi hermana también, así como, recuerda que tienes que estudiar. Y la voy así como, yo no quiero esto. Así como, así. Pero no, o sea, siempre lo quise. Oye, tú te hiciste cargo de relatar los partidos de Deportes Linares. Sí. ¿Qué es para ti de Deportes Linares hoy en día? Mira, yo siempre digo algo que soy muy claro en esto. Mi papá no era... Hay mucha gente que dice, yo voy al estadio porque mi papá me llevaba al estadio. O yo voy a este lugar porque mi papá me llevaba y me recuerda a mi papá. Mi papá me llevaba al estadio a ver Deportes Linares, pero no tan frecuente en realidad. Sí íbamos, pero no había quizás como ese apego profundo. Pero sí había como ese vínculo, ese círculo no tan cercano, pero estaba. Mi papá en realidad era hincha de la Católica. Siempre íbamos a ver la Católica. Y para mí, por ejemplo, la Católica es el amor de madre, ¿ya? Es como ese amor que tú no eliges, pero tienes y que es bueno. Y para mí Deportes Linares es ese amor de pareja. Ese amor que tú sí eliges. Tóxico, No tan así, en realidad. Es un amor que tiene altos, tiene bajos, tiene bajos, tiene bajos, tiene bajos. Pero tiene altos, también tiene altos. Pero claro, es lo que yo elegí. Entonces, yo siempre tuve dos cosas en conciencia. Primero, relatar. Y segundo, decir, yo le quiero entregar algo a mi ciudad, a Linares. Yo soy pero amo Linares, me gusta mucho mi ciudad. Y también no me gusta cuando, lo conversamos fuera del micrófono, cuando uno va afuera y siempre me viene al linarense bajo el hombro. Tú vayas a Talca, así como, llegaron los linarenses, los que hablan cantaditos. Tú ves el periodismo deportivo, no, que ese relator de Curicó, no, ese es periodista de Curicó, no, que ese es de Cauquenes. Y Linares, así como, o sea, hay gente en Linares, pero de repente también como que siempre he pensado que el peor enemigo del linarense es el linarense. El mismo hater. El mismo hater, el linarense como que también es muy hater, como que no valora su ciudad, que es una ciudad buena para vivir, que dentro de todo tenéis la cordillera cerca, el río cerca, el mar un poco más lejos, pero podéis llegar, hay de todo en realidad acá. Hora y media. Claro, entonces como que siempre como que el linarense siempre lo he sentido como muy contrario al lugar donde vive y como que a través de yo siempre dije, quiero entregarle algo a mi ciudad. Lo quise hacer a través de mi tesis de grado de la universidad, que no lo pude concretar, un amigo sí, que era, por ejemplo, en mi tesis, lo que yo hice en mi tesis de pedagogía en historia, tomé todas las partidas matrimoniales de 1700, partidas matrimoniales del obispado de Linares, y a través de eso mismo yo podía ver cómo se iban congregando las familias de Linares. Por ejemplo, Longaví, tú que eres cercano a Longaví, los primeros matrimonios fueron por los jesuitas y eran matrimonios de indios con españoles y es donde se formaba el mestizaje. Entonces yo decía, yo le quiero entregar a mi ciudad a través de la historia esto. No lo pude conseguir. Ya dije, ahora a través del relato sí lo voy a conseguir. Entonces, de una forma siento que lo he logrado y trato como yo le dije una vez a la Pame, a mi polola, yo si llego a tener un hijo, contigo ojalá, pero a la vez no, porque como que uno también siempre como que es reticente a ese tema de la paternidad por
por cómo ha sido el mundo de hoy, a mi hijo le voy a enseñar que tiene que amar su ciudad. Porque a mí me gusta Linares, me gusta, porque tenía el centro cerca, podís todavía caminar, podís un fin de semana juntarte con tu amigo, tiene cosas que no tiene otra ciudad. Y a través de eso mismo yo dije, a través del relato quiero como entregarle y devolverle a mi ciudad todo lo que me ha dado y lo que le ha dado a mi familia. ¿Y si a tu hijo le gusta Ranger? Claro, difícil, porque no sé, pues como que tus hijos vayan a comprar a las tranqueras, por ejemplo. Respeta a las tranqueras, así que, pero es. Oye, ¿qué significó para ti el premio de la Agrupación de Relatores de Chile en noviembre del 2024? Más que para mí, para el grupo. Porque, por ejemplo, estábamos con relatores súper antiguos, con gente con notable periodismo, cuando fuimos con el Cristian, el José y el Harry. Cuando fuimos a eso, fue un reconocimiento, porque siempre el reconocimiento como que se le confiere a una persona porque... Deja de tocarte las tetas, hombre. Mi poder secreto. Siempre como que el reconocimiento se le confiere a una persona por ser mayor. Ya, sí. Es válido, o sea, muy válido. Pero muchas veces pasa de que cuando tú reconoces mucho al mayor, lo cual está bien, es muy válido, dejas de reconocer a gente que está intentándolo y que necesita también ese estímulo, o sea, ese espaldarazo de decir, estáis haciéndolo bien, o sea, dale adelante. Y como por ejemplo cuando ahora hace poco fuimos al partido de Chile con Argentina, tú vas y te encuentras con Ernesto Díaz Correa, por ejemplo, el de la canción del Crack de Los Miserables. Mató Ernesto Díaz Correa. Y llegan y te saludan con cariño, y no por uno, sino que te dicen, oye, ¿cómo está Linares? Bacán, ¿cachai? O sea, como que bacán que en el fondo tu ciudad salga y lo reconozcan, no siempre por cosas malas, sino que por cosas o por gente o por grupos de gente que está intentando ser bueno. Por eso, en realidad, más que para mí, sino que como para el grupo, fue un estímulo súper grande. Oye, es importante la representación de Linares afuera, pero ¿te sientes representante de Linares como un... No. ¿Te sientes representante de Linares afuera? No todavía, yo creo que me falta mucho para eso. Pero la gente sí te reconoce. O sea, sí, pero claro que me reconozca, sí, pero así como un representante yo creo que no. O sea, al final de cuentas lo que representan no soy yo, sino es mi trabajo. Yo siempre creo eso, o sea, que mi trabajo hable por mí y que la gente en el fondo termine, porque también la gente en realidad es muy subjetivo eso, porque como dicen para ella, para gustos colores en realidad. Si la gente se siente representada por mi trabajo, bacán, y si se siente representada por otro, bien también en realidad, sí, en realidad hay un bien mayor, siempre he creído eso en realidad. Oye, y en los top 10 de los relatores, ¿cómo andamos a nivel nacional? ¿Quién? Tú. Yo estoy como de los 100 relatores, soy el 99. No, o sea, no sé. Habla humilde. No, pero, o sea, no sé, en realidad como que... Pero no te han hecho comentarios. O sea, sí, me han dicho que ando bien. Por ejemplo, el año pasado fui a TNT a representar a Linares y me hicieron relatar en vivo en el programa. Y, oye, me dijeron súper bien, ¿cachai? Es como, es chispeante, fresco, rápido. Pero en realidad, una vez yo hablé con Ignacio Valenzuela, que es relator de Canal 13, periodista de Canal 13. Y él me dijo algo súper claro, me dijo así como el camino es largo, muy largo. Entonces, y tienes que tener mucha paciencia. Y claro, o sea, yo recién estoy viendo como pequeños frutos de lo mismo, pero falta mucho. O sea, tú ves como relatores antiguos, tú escucháis Pedro Carcuro, pero Pedro Carcuro no es que a los 10 años ya era bueno, sino que a los 20, 30. Yo quiero ver hasta cuándo me da. O sea, ya vamos para los 10 años, vamos bien, pero hay que ver en 10 años más qué pasa. ¿Cuál sería la clave de Pedro Carcuro hoy en día? La clave de Pedro Carcuro, yo creo según tu mirada. Yo creo que, yo reitero lo que dije adelante, que me lo enseñó Carlos Cornejo, que es amigo periodista. Siempre hay que tener cuidado con las palabras, porque las palabras crean realidades. Nosotros tenemos que ser súper claros a la hora de hablar, de dirigirnos, porque, por ejemplo, mi suegro me escucha, pero él toda su vida escuchó la radio en Cuba, toda su vida escuchó Julio Aguayo. Por ejemplo, la señora Nancy, que es la esposa de mi suegro, le dice, ya estás escuchando a tu ídolo Julio Aguayo, si siempre me engañáis con Julio Aguayo. Bien, y les gusta escuchar a Julio Aguayo, porque Julio Aguayo a la hora de entregar una idea es muy elocuente, lo mismo que Pedro Carcuro. Y mi suegro me dijo, mira, yo vengo 30 años de mi vida, yo sigo deporte tiene más de 50 años, y de los 50 años, 30 años de vida he escuchado a Julio Aguayo, ahora estoy escuchando a ti, lo único que te voy a pedir es que no digáis grosería. Como ya, don José, no es. Y en realidad, y ya analizándolo más en frío después, no tiene razón el hombre, o sea,
como que, claro, o sea, yo puedo así como, wow, estoy chato y me tienes chato y disparar contra el mundo, pero quizás la gente no quiere como escuchar al personaje que se enfervoriza, sino que quiere escuchar el hecho. Y claro, y es lo que uno aprende en el camino cuando es comunicador. Uno nunca está por sobre la noticia, nunca. Cuando tú te pones por sobre la noticia, pierde la noticia su foco. Entonces, uno siempre tiene que cuidarse, respetuoso con las palabras, cómo las dice, qué dice, cuál es tu base para en el fondo poder decir, oye, sí, como este loco es creíble. Eso. Yo creo que sí. Oye, en un momento fuiste muy famoso. Muy famoso. Dijiste que las palabras crean realidades. Sí, Me tienen chato. sí. ¿Lo sientes como un error o como fue parte de una autenticidad? Fue parte de una autenticidad, de un aprendizaje que no me arrepiento, pero que no lo volvería a hacer. Porque ya uno aprende, ya en fin. Porque, claro, al final de cuentas, siempre he conversado con César Ormazábal de que hay mundos paralelos. Está el mundo real y está el mundo virtual. De repente el mundo real es más grande que el mundo virtual y de repente el mundo virtual es más grande que el mundo real. Y claro, en el mundo virtual, cuando ocurrió eso, la gente se sintió súper identificada acá, muy bien. Pero hubo mucha gente que me tiró hate también. Y gente vinculada al fútbol profesional, en realidad. Así como que se cree este tipo. Y al final de cuentas, como que siempre te dicen, no, ya cuando vengáis a Conce te las vaya a ver. No pasó nada, en realidad. Pero leer eso, como que igual de repente no es muy... Sí, son estos mundos paralelos, en realidad. O sea, como que, no sé, pues hace 3 semanas atrás fuimos a Puerto Montt a relatar de Puerto Montt con Deportes Linares. Y claro, o sea, nosotros estamos relatando que la gente de Puerto Montt ahí al lado. Y gritando de cosas encima, gritándole a mí, a mi polola, porque fui con ella a Puerto Montt. Entonces no es muy grato. Entonces como que ya como que hay que aprender a... Es como cuando uno va a una fiesta. Te curaste. Oh, me curé y lo pasé, pero increíble. No voy a decir la raja porque es feo. Pero ya después como que uno ya como que... Uno, como diría Felipe Abello, uno no toma, se sirve. Claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Oye, ¿qué significan para ti Alejandro Lorca y Daniel Peredo? Son para mí los dos mejores relatores, los que más me gustan. Alejandro Lorca es conocido acá en Chile, me ha tocado conversar con él y fue el que me dijo la frase que, o sea, no es de él, pero la recogió y dio la cita de quien venía, que nos dijo, la victoria y la derrota son impostores, lo importante es el camino. Yo cuando me encuentro con el Estadio Nacional, por ejemplo, hace poco le dije, Alejandro, la victoria y la derrota son impostores, lo importante es el camino. Ah, hola, ¿cómo estás? Él se acuerda de mí. Pues si le digo, hola, soy Alfredo Daniel, no se va a acordar, pero digo, Alejandro, la victoria y la derrota, ahí se acuerda de mí. Y conversamos, él es un abogado, un relator que es abogado. Entonces a la hora de hablar es, pero al callo, y siempre como que cuando relata tira tallas de la contingencia. Yo no puedo, no puedo hacer eso porque en realidad quedaría cesante, claramente. Pero es muy chistoso en realidad, es muy chistoso lo que hace. Por ejemplo, una vez tiró una talla de la, no sé, dijo, ese refuerzo salió más caro que las clases de cubillos, dijo. Y ahí quedaste. Yo así como, si digo eso, mi cuerpo aparece por el canal Batuco. No, Entonces, vale. No, pero me gusta mucho. Y Peredo es un relator peruano, también que una entonación, una fonética muy buena, relataba muy bien. ¿Por qué? Porque a él le toca seguir a la selección peruana. Hay una historia especial con él. Le toca seguir a la selección peruana, la que clasifica al Mundial de Rusia con Gareca, que Gareca después llega a Chile. Clasifica a Perú al Mundial, él relata todo el mundo de Perú, seguía sus relatos, Perú al Mundial y al mes se muere. Sí, es súper cuático, pero su legado queda, ¿cachai? Entonces como... que cuático como la gente puede trascender. Yo creo que toda la vida buscan trascender. Quizás yo busco lo mismo. Oye, no ahora, pero más adelante. Más adelante. Oye, ¿y Claudio Palma? Es bueno, claramente Claudio Palma es bueno. He conversado con él, súper buena onda. Pero claro, como que todos admiran a Claudio Palma. Es como yo te dijera tú como empresario en medio a Farcas. Quizás admire a Marcelo Quital, no sé. Yo admiro a eso en realidad. O sea, los otros son buenos claramente, pero reitero lo que dije antes, para gustos colores. Exacto. Oye, ¿sientes que con tu historia puedes inspirar a otros? ¿Qué consejo le daría a un joven que sueña con tomar el micrófono y no sabe cómo empezar? Que lo primero que le puedo recomendar a ese joven es que vaya a fonoaudiólogo. Es vital ir a fonoaudiólogo porque yo cuando hablaba quedaba ronco, entonces el fonoaudiólogo me ayudó mucho. O por último, como dicen por ahí en la Universidad de la Vida que está ahora, que es YouTube, aprender a respirar, hablar del estómago. ¿Cómo es hablar del estómago? Acá, pues, si tú sacas el aire de acá,
Cuando la gente habla, saca el aire de acá. Y por eso queda difónica. Pero la gran parte donde tú tienes el aire, ¿dónde lo tienes? Acá. Entonces, hola, soy Círculo Cercano de Alejandro Sangüesa. Entonces, claro, tú hablas del estómago, ¿cachai? Entonces, tus emociones, tus vivencias y el aire y todo se concentra acá, en la guatita, ¿cachai? Entonces, cuando tú hablas y concentras el aire desde acá, es profundo. Y eso es vital. Lo demás se da solo. O sea, yo sí le puedo dar un consejo a los jóvenes que se atrevan, que no tengan miedo, que lo hagan, que las cosas se dan, pero hay que tener paciencia. Pero que lo importante es que siempre las palabras y todo vienen desde acá, desde la guatita. Y el sueño se cumple. Y el sueño se cumple, se cumple, se cumple. ¿Qué significa Linares para ti? Linares es la tierra donde nacieron mis papás, donde nacieron mis abuelos, mi hermana, donde proviene la gente que yo quiero. Y muchas veces he pensado como, me da la tontera y me voy a vivir al sur, como le dije al inicio. Pero no puedo, así como, no es por no querer salir de mi círculo de confort en realidad, sino porque me gusta mucho esta ciudad, de verdad no podría con sus luces y sombras, con sus defectos y virtudes, con sus tacos por calle Yungay, con sus calles a medias, con todas sus cosas. Me gusta mucho esta ciudad, de verdad. Me gusta mucho todo lo que tiene Linares, como lo valoro mucho. Siento que la gente sí está bien, puede haber una crítica con muchas cosas que ocurren en el entorno de la ciudad, pero como que muchas veces también la gente no valora lo que hay, y lo que hay acá es muy lindo. Me gusta, por eso me gusta. Viva Linares. Claro. Oye, ¿te gustaría relatar algún evento internacional? El Mundial Sub-20 ahora, pero acá en Talca, o sea, como, claro, es como, te voy a comer un langostino, pero no sé. Pero sí, me gustaría, como sería lo más cercano a un mundial acá, el Mundial Sub-20. Me ha tocado transmitir partidos de Chile, en Chile en realidad. Bonito, claramente. Pero ir afuera sería soñado en realidad. ¿Invitaciones ahí tenido, no? A comer, sí. No, a relatar. O sea, sí, como que más que invitaciones son como conversaciones en realidad, pero que quedan en eso. Al final de cuentas, más que te inviten, como que uno se tiene que generar la oportunidad. Como lo mismo, esto es como una conquista, no sé, si bien te pueden invitar o te pueden tirar el palo en directa, es uno el que se crea la oportunidad. Y ojalá me la estoy creando, para que cuando pase no me pille mal parado. Súper. Mira, tenemos un verdadero y falso que vamos a jugar. A ver. Vamos a hacerlo más entretenido. ¿Algún día va a ser chascón? Falso. Así que yo te voy haciendo la pregunta, tú me argumentas con verdadero o falso y voy a hacer la argumentación. Claro. ¿Te acompleja ser calvo? No me acompleja, pero sí me acomplejó el motivo. Que fue por estrés post fallecimiento de mi familia. Nadie era pelado, nadie. Aquí está el primero. Aquí está. ¿Tu apodo Gasparín te lo ganaste por el tono de voz fantasmal? No, por César Ormazábal. Tú tienes la culpa de César Ormazábal. Y claro, como que, o sea, Gasparín, me dicen así. Pero yo de Gasparín no tengo nada. ¿Por qué te dice chupete? Chupete porque mi fotolog era chupete-1590. Sí. Yo en cuarto medio me peleé como el Chupete Suazo. Como, el chupete, el chupete. Claro que sí. Claro, entonces en ese tiempo Fotolog, a todos nos decían por el nickname de Fotolog. A ti te decían Jano Sangüesa. Y quedaste por eso. O sea, todavía hay gente que me dice chupete y lo valoro mucho. Tu abuela te decía Alfredín cuando chico. ¿Verdadero o falso? Mi abuela me decía Alfredín cuando era chico. No. Falso. Falso. Pero mi nombre Alfredo es por mi abuela Alfredina. Entonces... ¿Verdadero o falso? ¿Trabajaste en Supermercado El Pilar cuando eras niño, joven en este caso? Adolescente. Adolescente. Así que no es ni verdad ni falso, sino que es impreciso. ¿Siempre soñaste con ser relator de la Champions League? Yo de la Copa Regional. Me gustaría, no sé, La humildad. Claro, San Raúl de Longaví, por ejemplo, Raúl contra Batuco, no sé, una cuestión así. Estudiantil de Longaví contra, no sé, San Dionisio de Colbuna. ¿Lloraste relatando los 4 goles del Depo contra Rancagua Sur en el 2019? Me contuve, estuve a punto. Estuve a punto. Incluso Alexis Caete me graba en un gol y como que me contuve. Así que... ¿Te gustaría tener un hijo aunque sea hincha de Rangers? Si fuera hincha de Rangers, no. O sea, no te deseo mal, pero ojalá tu hijo no lo veas comprando, reitero, en otro negocio. Claro. Una vez te caíste con todos los cables tras una transmisión y los demás solo se rieron. Verdadero, muy verdadero. Y fue en Rancagua, en el estadio de Rancagua Sur, me caí con los cables y grité: ¿cuándo vamos a salir de esta división? Vamos a estar en un estadio de verdad. Con los mismos que me pasó eso
8 años después, estábamos en el bicentenario del Chinquico Puerto Montt. Los mismos, el Harry y Panchito. Harry. Fuiste premiado por la agrupación de relatores de Chile el 5 de noviembre del 2024. Verdadero, pero no yo, el espacio, El Nacional espacio. Birroja. Ah, bien. ¿Has planteado seriamente dejar el relato por salud mental? Sí, lo pensé 2 veces. ¿En serio? Sí, 2 veces lo pensé dejar. Lo pensé dejar, pero después dije, no, estoy puro hueando, sigo. ¿Nunca terminas de escuchar tus relatos porque te da vergüenza? Antes sí, ahora no, lo escucho, analizo. Analizo lo que digo, si dije bien, dije la palabra mal. No sé. Yo tuve una profe en la media que se llama Tamara Ortiz, que es profe y trabajó de periodista en el Mercurio. Y ella siempre decía, me cargan, y me acuerdo perfecto de la profe Tamara, la cual me motivó el bicho de las comunicaciones. Una de las personas. Me cargan los relatores porque siempre, por ejemplo, a los brasileños les dicen los cariocas, y no son los cariocas son un estado de Brasil. Y claro, y es verdad, porque analizo lo que digo, si es que lo dije bien o no. Oye, sobre eso mismo, ¿por qué crees que tú a la gente le da vergüenza escucharse? No sé, es como cuando Homero Simpson se escuchó una grabación y dijo, oh, mi voz se parece a la de Shakira. Con pudor, no sé, hay cosas que dan pudor. Escucharse una vez. A mí me encanta escuchar mi audio de WhatsApp. Ahora sí. Sí. ¿Te han dicho más de una vez que deberías estar en la TV Nacional? Me han dicho más de una vez que debería estar en la TV Nacional como encargado de aseo. No, sí, me lo han dicho, pero del dicho al hecho siempre hay mucho. Estuve una vez muy cerca, ¿Ya? ojo, y tiene que ver con Longaví. Festival de Longaví 2020. Previo a la pandemia. Y hubo una polémica con Claudio Reyes, cuando le tiró el jeta al a Beloni, que se burlaba de los homosexuales, en fin, y ahora como que lucra con ellos. Fui yo el que lo entrevisté de eso. Fui yo, pues, y me llamaron de canales nacionales, que de la entrevista, la cuestión. Sí, que fue como lo más cerca que estaba. Lo más cerca de la fama. Rozando, así como. Claro. A veces prefieres quedarte en casa con tu mamá y una marraqueta para no salir de fiesta. Ahora con mi polola, en realidad. Ahora me prefiero quedar con mi polola, con la Pame. Así que comiéndolo un completo. Así que ese pan marraqueta y un pan de completo. Un pan de completos. ¿Crees que el relato es más de corazón que técnica? Es mitad y mitad. O sea, es 60 corazón, pero es técnica. Pero la técnica es respiratoria, al final de cuentas. ¿Verdadero o falso? ¿Te han hecho una propuesta indecente solo para que le gritaras un viva Chile al oído? Sí. Sí, claro, sí, una vez. Porque Sí. mira Ítalo. Sí. Pero fue al principio de relatar, en realidad. Así que. Fue una vez, en realidad. Una vez. Mi amor, me va a matar por eso, pero no importa, fue una vez. Yo a usted le relato todo Sudamérica se queda mi amor al oído. Todo Sudamérica. Oye, Chupete, queremos agradecerte que hayas venido con nosotros a conversar acá a Círculo Cercano. La verdad es que para nosotros es súper importante haberte tenido acá. Nosotros consideramos que eres un ícono de Linares. Está Servandito, está tú, así que... Don Aníbal. Y Don Aníbal. Así que de verdad para nosotros es súper gratificante haber tratado de transmitir un poco tu historia. No, gracias a ustedes por la invitación, a ti, a Ítalo, ¿cómo le dices tú? ¿Cómo le dices tú? Jefe, no. Jefe, al patrón. Al patrón, exactamente. El patrón. No, gracias a ustedes por abrir un poco el corazón. Yo de verdad los felicito porque estos espacios acá no son tantos en realidad. O sea, y qué bueno que se atrevan. Yo lo dije delante, o sea, siempre hay que atreverse. Puede haber miedo, pero las cosas en el camino se van solas. Así que sigan adelante, sigan dándole espacio y cabida a cabros jóvenes que tienen ganas de hacer cosas, que tienen ganas como que van de la mano con la ciudad, que tire un poco para arriba, que aprendamos también a contar lo bueno. De repente como que se omite lo bueno y aquí hay hartas cosas buenas que contar. Aquí hay harto material Sí, bueno. Harto. Y dentro de eso fue lo que nosotros partimos con Círculo Cercano porque sentíamos que todo era exterior y que todo, por ejemplo, era todo de afuera, todas las personas grandes eran todas de afuera, pero Linares igual, yo con el Ítalo conversábamos eso, Linares igual tiene hartas cosas que contar y todavía tiene muchas cosas que contar. Muchas. Porque tenemos buenos empresarios, tenemos historias muy bonitas que todavía no se han contado, pero hay muchas historias que están guardadas por ahí y la verdad es que igual es importante mostrar
que hay un Linares que sí surge y que hay gente que hace cosas por Linares. Empresarios, voluntarios, profesionales, gente de oficio, todo, sí hay. Sí, es bastante. Bastante. Así que queremos agradecer a todas las personas que llegaron al final del podcast y los dejamos invitados para el siguiente capítulo. Así que nos vemos.